Amigas y amigos, regresamos a Argumentos. Seguimos conversando con el abogado y analista político Joel Horta sobre pues todos los detalles de las últimas noticias, informaciones del panorama político nacional. Hace poco estábamos en presencia del Consejo Federal de Gobierno, donde el presidente pues Nicolás Maduro nuevamente se ha referido al tema de las sanciones que han agravado la situación económica de nuestro país, punto en el que también nos habíamos quedado, pero también el conflicto político, esa lucha entre factores de poder, buscar derribar al otro, decir quién gana, quién pierde, pero cómo encontrar ganadores y perdedores cuando la gran mayoría de la población siente que ha sido poco lo que ha ganado, digamos, en tema de paz social, paz económica, ahora viene el regreso a clases. Es muy complicado para las familias venezolanas poder cumplir con todos los detalles de la lista de útiles escolares, de uniformes, de libros, el tema de la salud, de la alimentación. Son muchas las deudas que hay pendientes, ¿no?, con la población venezolana, sobre todo con los sectores más vulnerables, con nuestros abuelitos, en especial el tema de salud para ellos. El conflicto político ha dejado por fuera estos puntos que tú has tocado, que son fundamentales para cualquier ciudadano. Yo recuerdo, y a lo mejor lo comenté en algún momento acá en tu programa, que durante la campaña electoral una señora me dijo: caramba, Horta, a razón del partido de la Vinotinto, que Venezuela se había convertido en un partido de fútbol, donde el gobierno era un equipo, la oposición otro, y Venezuela, el venezolano no era el público, sino que era el balón y recibía patadas de lado y lado. Esa manera de expresar la preocupación del ciudadano común en relación al no estar en agenda, así pareciera, el tema salarial que ha sido pulverizado, el tema de la salud, que es una penuria para cualquier ciudadano ir al servicio público de salud, el tema de la educación, donde nuestros niños reciben 2 días o 3 días a lo sumo de clases, el tema del transporte público, el tema del agua, el tema de la electricidad, en fin, todo ese tema de los servicios públicos son fundamentales para que el Ejecutivo Nacional se comporte como un buen padre de familia, porque al final el presidente de la República es eso, debe ser un buen padre de familia. ¿De qué nos ocupamos los padres de la familia? De buscar que nuestros hijos tengan todos estos servicios garantizados. Entonces, de allí la necesidad que a partir del 10 de enero próximo exista en Venezuela un gobierno de amplia base, un gobierno donde participen todos los sectores y todos los factores, Rosa, porque lamentablemente la palabra, el término transición fue prostituido durante el ejercicio del interinato en manos del ingeniero Guaidó. Y previo a esa transición debe haber un término que es fundamental, que es la coexistencia pacífica de las fuerzas en conflicto. Eso lo podemos ver si revisamos lo que sucedió en Sudáfrica, por ejemplo. Cuando Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años y forma un gobierno de amplia base, nombra como vicepresidente a De Klerk, que había sido su carcelero. Pero si vemos el proceso español, por ejemplo, bueno, se nombra presidente del gobierno español a quien había sido uno de los ministros de Franco. Y si vamos a revisar el proceso chileno, se nombra como jefe del ejército al general Pinochet y luego se le nombra senador vitalicio. Pero si revisamos el proceso argentino, el presidente Menem, junto con el Congreso argentino, promulgan una ley de perdón y olvido después de venir de una dictadura tan brutal como la de Videla. Entonces, eso es lo que debe conversarse en estos meses. ¿Y cómo ve la situación actual en Venezuela en este sentido? Porque vemos partes que no se reconocen entre sí con discursos muy fuertes de un lado hacia el otro. Por ejemplo, desde el gobierno se dice, pues vamos a profundizar la ley contra el odio, la ley antifascista, porque hay sectores que buscan solo generar violencia, que hay que respetar al que piense diferente, pero aplica esto de ambos lados, desde la oposición hacia el gobierno y desde el gobierno hacia la oposición. Por supuesto que hay que bajar el tono de lado y lado, de los extremos de ambas partes, porque para reconocerse,
para poderse sentar en una mesa a dialogar, tiene que entenderse que no hay condiciones para ello. No puede decirse, yo no dialogo si no me reconocen que yo gané. Ya empezó mal ese diálogo. Pero tampoco se puede dialogar si se dice, yo no dialogo con la derecha extrema y el fascismo. Bueno, la derecha extrema y el fascismo es una realidad, tristemente, con la que entonces habrá que conversar, por muy duro que sea. Pero Venezuela ha vivido un proceso no tan dramático como otros que ya hemos vivido. Nosotros en el propio siglo XX pasamos del gomecismo a una forma de gobierno mucho más democrática y luego pasamos del perejimenismo, que fue una férrea dictadura, a lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo en los 40 años, pero después pasamos a lo que se ha denominado la revolución del siglo XXI. Han sido momentos históricos y políticos muy distintos y la propia revolución ha dicho que está en revisión y que está en un proceso de transformación y cambio. Tienen algunos años diciendo esto, que están en proceso de rectificación, de revisión, de reimpulso, de las 3R. Bueno, ahora es importante conocer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué significa el 28 de julio para la política actual en nuestro país, tanto para el gobierno, pero también para la oposición, que digamos, pues ha tocado quizá a enfrentar otra pérdida en una batalla? Algunos no lo ven como una pérdida, otros dicen que no todo está perdido, que todavía ellos continúan un camino, pero ¿cuál es ese camino de aquí al 10 de enero? Todo eso lo seguiremos hablando al regreso de la pausa y usted también, querida audiencia, puede interactuar con nosotros, van a entrar en nuestras cuentas en redes sociales y allí podrán escribirnos a @argumentosgb y @rosa_periodista en la cuenta de Instagram. Ya volvemos.